Cuando se avecina una tormenta en cualquier parte del país, la FAA está lista. Los sistemas avanzados de radar y satélite proporcionan un seguimiento en tiempo real del movimiento y la intensidad de la tormenta. La FAA utiliza varias estrategias para mantener los vuelos alejados de la tormenta, y cada una desempeña un papel único. Cuando las tormentas están en el horizonte, los controladores de tráfico aéreo utilizan una estrategia llamada millas en hilera. Esto significa que separan los vuelos por un número específico de millas para garantizar un flujo de tráfico fluido y seguro. El cambio de ruta es otra estrategia. Es como un desvío alrededor de un control de carretera que mantiene a los aviones a una distancia segura de la tormenta. Los vuelos no suelen verse afectados por la lluvia debajo de las nubes, por lo que los controladores pueden limitar las altitudes de vuelo. Del mismo modo, los vuelos que salen pueden hacer un túnel de forma segura por debajo de los vuelos entrantes. Los controladores de tráfico aéreo utilizan algoritmos complejos y medición basada en el tiempo para gestionar el desvío de forma eficiente. Es un poco como programar los semáforos para evitar la congestión. En las regiones que a menudo se enfrentan al mal tiempo y la congestión, existen rutas de escape predeterminadas. Estas rutas guían a las aeronaves hacia cielos más seguros y despejados. Otra estrategia es un patrón de espera. Al igual que en una rotonda en el cielo, los aviones pueden dar vueltas de forma segura hasta que obtengan luz verde para continuar. A veces es más seguro mantener los aviones en tierra. A esto se le llama una parada en tierra. Se impide el despegue de los aviones en un aeropuerto para evitar que se les ponga en espera en su destino. Una parada en tierra puede afectar a aeronaves a miles de kilómetros de distancia. Si bien es posible que esté sentado en un avión en la soleada ciudad de Los Ángeles, su destino de Chicago puede estar experimentando un mal tiempo donde los aviones que llegan están en patrones de espera. Un programa de retraso en tierra es similar a una parada en tierra, pero permite un número limitado de salidas. Ayuda a gestionar el tráfico entrante y a evitar la congestión. Todas estas estrategias tienen como objetivo garantizar su seguridad y minimizar las interrupciones, incluso si agrega unos minutos a su vuelo. La FAA siempre está alerta para garantizar que su vuelo sea seguro sin importar el clima.